Muy buenos días, bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. El protagonista de hoy es otro de esos coches raros que a mí me gustan. Se trata del Sonet 3, concretamente uno de los últimos ejemplares fabricados en 1974. Es un coche muy interesante, es muy poco probable que los veáis. Aquí en España, hasta donde yo sé, solamente existen 6, o existieron 6, ya que 3 de ellos fueron a las Islas Canarias, uno de ellos ya no existe, y de los otros 5 que quedan, tengo la suerte de que 3 de ellos los restauré yo, así que los conozco bastante bien. Vamos a ver la historia de este coche. ¡Al lío! En un vídeo anterior os contaba la historia del Saab Sonet 2 y del Sonet V4, y como también os contaba la historia de todo lo que fue la saga Sonet, hoy me voy a centrar exclusivamente en el Sonet 3. Y es que este modelo surge para corregir los defectos que fueron bastante criticados en su momento en el Sonet 2. Y ahí la verdad es que hay que reconocer que Saab fue bastante reactiva con el coche que lanzaron para ganar algo de prestigio en el mercado americano, sobre todo. En el Sonet 3 principalmente lo que se corrigió fue el acceso al maletero, lo vais a ver después, es mucho más cómodo ahora. Se le puso una guantera en el salpicadero, que es algo más cuidado que en el modelo anterior, y aparte de eso, pues se aprovechó el trabajo de Sergio Coggiola para darle un diseño pues más acorde con la nueva década en la que entraba el Sonet en los años 70. El diseño de Sergio Coggiola fue ligeramente retocado por los propios diseñadores de Saab para conseguir aprovechar el máximo número de piezas posible de la generación anterior de los Sonet y no variar en absoluto nada del chasis. De hecho, la mecánica y todo lo que vamos a ver después ya veréis que es común, aunque hay algunos cambios. ¿Cómo podemos ver además que intentaron aprovechar al máximo número de piezas de otros modelos de Saab? Bueno, pues por ejemplo estos parachoques que surgen en 1972, el Sonet 3 se comercializa entre el 70 y el 74, y en el 72, para cumplir con la reglamentación americana que exigía que no se podían romper ni los faros ni los pilotos en impactos a menos de 7 km por hora, surgen estos parachoques, que son los del Saab 99, y como el Saab 99 era mucho más ancho, los cortaron por la mitad y por eso se ve ese empalme en la mitad. La característica más llamativa de estos parachoques es que en impactos de hasta 12 km por hora se deforman y ellos solos se reparan. Otra de las señas de identidad de este nuevo diseño del Sonet 3 es que utiliza los tan de moda en aquella época faros escamoteables, y es lo que le da también un aire que recuerda en cierto aspecto al Triumph TR7. El mecanismo de los faros es completamente manual y tiene muchas ventajas. Ahora las explico. Estos faros escamoteables en la mayoría de los coches tenían o un motor eléctrico que podía fallar o, por ejemplo, si tenéis la suerte de tener o conocéis el Lotus Elan, en la primera saga de los Lotus Elan el mecanismo funcionaba con vacío. Lo que hacían era aprovechaban el vacío del sistema de aspiración del motor para que cuando tú encendías los faros el vacío tiraba del faro hacia arriba y al levantarse se encendían las luces. Aquí no están encendidas porque está el contacto quitado, pero también en el momento que levantas el faro se encienden. ¿Qué problema había? Pues que si había cualquier fuga de vacío en el sistema, los faros del Lotus Elan poco a poco iban perdiendo esa presión, o esa depresión, mejor dicho, y se iban cerrando, o se cerraba uno y el otro se levantaba. Así que al final lo que tuvieron que hacer en Lotus fue hacer el sistema inverso. El faro está siempre intentando levantarse porque tiene un muelle que es el que quiere que esté levantado y el sistema de vacío es el que le obliga a bajarse. Así que si veis un Lotus Elan que cuando está aparcado tiene los faros guiñados, probablemente lo que tenemos es una fuga de vacío en uno de los Lotus Elan de segunda serie. En el Saab Sonet 3 teníamos aquí un hueco donde se podían añadir unos faros adicionales de largo alcance con los que poder dar ráfagas sin tener que llevar siempre los faros principales encendidos. El faro original es un poco más pequeño que este que hemos puesto aquí. No es exactamente el original, pero bueno, fue una de las licencias que nos tomamos a la hora de restaurar este coche, Luis y yo. Por cierto, Luis, muchas gracias por dejarme dar a conocer este modelo que, bueno, es poco habitual, sobre todo aquí en España. Como os decía, no es el faro original, pero sí está en su lugar apropiado y la verdad es que estos proporcionan una luz asombrosa por la noche. En la vista lateral las proporciones siguen siendo muy similares a las del Sonet 2 y Sonet V4. Un coche muy bajo, con un morro muy largo, de hecho ya veis que el conductor y el copiloto van sentados casi encima del eje trasero, y lo que cambia por completo es la parte trasera. No tenemos esa cúpula, se añade esta ventanita trasera que además abre tipo pop-out para mejorar un poquito la ventilación interior,
y sobre todo ganamos este peculiar portón que después copiaría Citroën con el AX y que os enseñaré después cuando hablemos del maletero. Otra de las novedades introducidas en este SAP son las nuevas llantas conocidas como Soccer Ball, porque recuerdan un poco a la geometría de un balón de fútbol, hechas en aluminio y que llaman la atención por su diámetro. 15 pulgadas y como además el neumático tiene muchísimo balón, la verdad es que el diámetro total del neumático es espectacular. También llamativa la cola truncada como teníamos en el modelo anterior y estos pilotos que surgen también para cumplir con la normativa americana. Y es que aunque este coche se vendía también en Europa, principalmente su mercado era el estadounidense. En la vista trasera lo que podemos ver es lo estrechito que es el coche. De hecho, si tuviera una placa de matrícula de las convencionales, montarían prácticamente sobre los pilotos traseros, que por cierto también son los heredados de la primera serie de los Saab 99 y que podemos ver en un coche de producción nacional, el Dodge Boulevard. Y es que Serra, cuando diseña ese coche, pues claro, tiene que tirar del mercado que hay de recambios y encuentra que los pilotos traseros de los Saab 99 son los que mejor se adaptan a la espectacular trasera del Dodge Boulevard. De nuevo vemos el paragolpes partido y eso sí, la luneta que deja acceso al maletero. La luneta trasera se abre desde aquí. ¿Y por qué os digo que copió Citroën a este coche? Bueno, pues porque no tiene marco, la luneta trasera es el cristal puro, tenemos aquí las bisagras para el vidrio y un acceso a un maletero que es bastante más grande de lo que parece. De hecho, para demostraros que es bastante más capaz de lo que aparenta, voy a meter dentro de él toda esta trastada que llevo para los rodajes y además no me voy a esmerar ni lo más mínimo en colocarlas. Básicamente las voy a tirar aquí dentro. En fin, ya veis que ha entrado todo de sobra. Sigue habiendo hueco para meter bastantes más cosas y os aseguro que si me hubiera esmerado un poco en colocarlas de forma ordenada, entraría mucho más. Como batallita de abuelo cebolleta os contaré que restaurando uno de los ejemplares, además uno que tuve que hacer desde cero en color burnt orange, después de pintarlo y cuando tuve que ponerle la luneta trasera haciendo los ajustes, hice así y el cristal que es templado estalló en 1.000.000 de pedazos. Y me quedó una cara de gilipollas que no os podéis imaginar. Porque ¿cómo demonios iba a conseguir yo después una luneta? Pero bueno, tuvimos suerte y la localizamos. El motivo es que 3 puntos definen un plano y si no están bien alineados, como el cristal tiene la forma que tiene y es absolutamente rígido, no puede flexionar lo más mínimo, al presionarlo aquí lo doblé y como no se puede doblar, le pasa como a mí que tengo el síndrome del azulejo, que antes de hacer un abdominal me parto, pues salto en 1000 pedazos. Por cierto, precioso el logo de Saab con ese guiño a su formidable bimotor de hélice. A ver si alguno de vosotros sabe cuál era su nombre. Una de las cosas que empeoraron bastante en el Sone 3 es que el acceso al motor es una auténtica pesadilla. De hecho, bueno, cuando los estaba reparando, por ejemplo, acceder a la bomba de freno aquí, no os podéis imaginar el engorro que es. En el Sone 2 habría todo lo que es el frontal del coche. Aquí el frontal hay que desmontarlo, lleva bastantes horas, en fin. Solamente tenemos acceso mediante esta portezuela para lo básico, cambiar bujías, filtros de aire, mirar niveles, etc. Llamativo el vaso de expansión del refrigerante que sirve de refuerzo entre las torretas de suspensión delantera y la mecánica básicamente es la misma que la del Sone V4. Eso sí, el Sone 3 nace con el mismo motor, un 1.5, las normativas norteamericanas antiemisiones se hicieron más severas, cada vez el motor quedaba más asfixiado y en el Sone 3, a partir del 72, ya año modelo 73, se decide montar el motor de 1,7 litros de cilindrada, también de origen Ford V4 y con las características que ya tenía antes. Ejes de equilibrado, piñones de distribución de nylon para reducir la sonoridad. En fin, la verdad es que es un motor de un funcionamiento muy suave, y una sonoridad muy llamativa. La potencia de los motores del 1.7 al 1.5 no varió prácticamente nada, seguíamos teniendo en el entorno de los 65 caballos, aunque eso sí, estos 1.7 son fácilmente potenciables, cambiándole los carburadores. De hecho, con ese burnt orange al que os hacía referencia, monté un carburador de doble cuerpo, sobresalía un poco más, lo cual obligó a modificar el diseño de esta tapa y hacer la joroba un poquito más alta.
y ya estábamos hablando de potencias cercanas a los 85-90 caballos. Al abrir las puertas del Sonet 3 nos encontramos, pues eso, con un habitáculo muy pequeño, los pedales que emergen del suelo y que recuerdan bastante por posición a los de los Porsche 911 y Volkswagen Escarabajo, y este Sonet ya lleva la palanca de cambios anclada al suelo, una novedad de esta generación. Los asientos tipo bucket con ese cojín tan curioso para la regulación del apoyo lumbar, y no os perdáis el funcionamiento de estos cinturones de seguridad. En el interior, bueno, pues ya veis, hay algunos cambios en el salpicadero, principalmente ya tiene tapa de guantera, algo que se le criticó bastante al Sonet 2, los mandos de la climatización bastante similares, el cuadro de instrumentos con el velocímetro, el cuentavueltas y el aforador de combustible, y aquí a la izquierda tenemos el mecanismo completamente manual para levantar y bajar los faros. El coche es pequeñito, pero la verdad es que la ergonomía dentro no está nada mal, lo incómodo es, para mí, entrar y salir de él. La postura de conducción es muy típica de un deportivo. Vas con las piernas prácticamente paralelas al asfalto, el volante muy vertical, la dirección no es asistida y el volante es un poco pequeño, pero bueno, rodando la verdad es que la dirección se lleva muy bien, la instrumentación es muy buena y la visibilidad no está nada mal. En cuanto a los pedales, pues aquí no hay asistencia de ningún tipo, ni para el freno, ni para la dirección, ni para nada. Hay que hacer fuerza. La peculiaridad de los cinturones de seguridad es que no tenemos aquí la hebilla, sino que el cinturón es como una pinza, ahí quedaría ya sujeto y así libera. Y además tiene este pequeño interruptor de aquí para esto. Si intento encender el coche sin el cinturón puesto, no arranca y me salta esa chicharra y esa luz de arranque. Voy a engañar al sistema apretando este interruptor del cinturón. Muy bien, pues llega el momento de ponerse a los mandos de este Saab Sonet 3. Vamos a ir con las ventanillas bajadas porque hace bastante calor, aunque está aquí nublado. Pleno julio aquí en Madrid, pues hace calor. Bueno, lo primero que llama la atención es eso, la postura de conducción y que vamos en un coche pues muy pequeño para mi tamaño. Pero bueno, no se va incómodo del todo, la verdad. Es más incómodo entrar y salir de él que luego conducirlo una vez que estás sentado en él. La postura de conducción es muy llamativa porque vas con el culo prácticamente encima del eje trasero. El motor V4 tiene un sonido muy característico y llamativo. Y muchas veces os digo que en los deportivos, más que las prestaciones en sí, es un coche que no es muy potente. Es de tracción delantera, que es una de las cosas que más se criticaba en su época. Pues eso, más que las prestaciones en sí, lo importante es la puesta en escena. Y la verdad es que la puesta en escena no puede ser más llamativa y más seductora como deportivo. Vas muy tumbado, muy pegado al suelo, con un morro muy largo. Cuando abres los faros y los ves emerger ahí delante también, resulta muy de lo más evocador, ya os digo. La dirección en marcha no es pesada. Se siente bastante precisa, además es una cremallera, algo poco habitual en los coches de aquella época. El Sonet tiene un chasis de chapa de acero, aunque luego la carrocería es enteramente de fibra de vidrio, pero lo que es el chasis, como digo, es de hierro y es una herencia de los Saab 96. Y los Saab 96 eran coches que destacaban por su comportamiento dinámico. De hecho, pese a su escasa potencia, consiguieron despuntar en los rallies de la época y conseguir muy buenos resultados. Eran coches con una carrocería muy aerodinámica y con un comportamiento dinámico, como digo, extraordinario, lo que les permitía ir a fondo prácticamente en todo momento. De forma que en los rallies en los cuales era más importante el trazado muy ratonero que la potencia máxima de los coches, cumplían muy bien estos pequeños Saab. Con respecto al Sonet 2, las diferencias son mínimas en cuanto a comportamiento, los discos de freno son los mismos, los tambores son los mismos. Lo que sí ha mejorado pues es eso, que tenemos una guantera, el salpicadero está un poco mejor distribuido, perdonad, y sobre todo pues eso, el acceso al maletero. A mí estéticamente reconozco que me gusta más el Sonet 2, pero el Sonet 3 es un coche con un aspecto, perdonad, más maduro. Como digo, el sonido del V4 es súper evocador.
La caja de cambios mantiene el sistema de rueda libre, se puede conducir sin pisar el embrague para subir las marchas. Perdonad, me ha dado una tos estúpida. Pero sobre todo la rueda libre era una herencia, ya os explicaba en la videoprueba del Sonet 2, del Sonet V4, perdón, que estos coches montaban la mecánica básicamente de los A96, y como los A96 venían con motores de 2 tiempos, para evitar gripajes en los puertos cuando bajaban puertos de montaña, el coche se ponía en rueda libre, de forma que el motor baja a ralentí, es como si pusieras el punto muerto del coche, y de esa forma se mantiene bien el engrase en un motor de 2 tiempos. En los motores V4 de 4 tiempos se mantuvo el sistema de rueda libre, lo cual permitía pues desahogar los consumos cuando vas llaneando, levantas el pie del acelerador y el coche queda circulando por inercia, y eso permitía bajar bastante los consumos. La verdad es que es un coche súper agradable de conducir, muy divertido. Eric Carson no estaba muy contento con este coche en competición y no obtuvo buenos resultados con él, porque se sentía muy incómodo al conducirlo. Era un coche muy pequeño para su talla, era un tío mucho más grande que yo incluso, corpulento, y como digo, pues eso, le resultaba incómodo de conducir y no consiguió buenos resultados con el Sonet, o Sonet, como se debe pronunciar, en competición. Eso, unido a que era un coche de tracción delantera, no con demasiada potencia, básicamente tenía el mismo defecto que tenían los Volkswagen Karmann Ghia, de la falta de potencia pese a su evocadora carrocería, pero el Sonet, al ser de tracción delantera, muchos puristas lo vieron como un deportivo un poco engendro y tampoco consiguió el éxito de ventas que se pretendía. Hoy en día es un coche bastante escaso, nada fácil de encontrar y desde luego de lo más peculiar. En cuanto a equipamiento, bueno, pues tenemos unos raquets con reglaje lumbar mediante este cojín tan característico, los faros de largo alcance, las llantas de aleación y poco más. No tenemos luneta térmica, aunque bueno, con el tamaño que tiene el coche, la verdad es que lo puedes desempañar directamente utilizando la mano. Esto es tan pequeñito que llego incluso con la mano a desempañar las ventanillas del copiloto, etc. A mí personalmente, lo que menos me gusta de este coche es la accesibilidad mecánica. Es un verdadero desastre. Me acuerdo que tuve algunos problemas con la bomba de freno, y para sacar la bomba de freno para cambiar los retenes me las vi y me las deseé. Y luego además también la bomba de freno en sí es bastante complicada de desmontar y de ajustar, pero bueno, lo hicimos. Una vez en carretera, después el coche frena bien, es ligerito, estamos hablando de que estamos en el entorno de los 700 kilos de peso, con lo cual, pues bueno, el coche se mueve bastante bien. Es bastante pesado para su tamaño y tener una carrocería de fibra de vidrio, pero es que lo que es la construcción del chasis es muy robusta. Y luego además el motor V4 es un motor completamente de fundición de hierro, ni siquiera las culatas son de aluminio y también pesa bastante. De hecho, se eligió esta configuración del motor V4 precisamente para no comprometer el comportamiento dinámico del coche. Los Saab 96 y los 93 con motores de 2 tiempos habían llamado mucho la atención en competición por su buen comportamiento, y en parte era porque tienes un motor tan cortito y tan ligerito por delante del eje delantero que generaba muy poco momento polar, y eso hacía que el coche fuese muy ágil a la hora de entrar en las curvas. Eso, unido a la dirección de cremallera, hacían que el eje delantero fuese muy preciso en los tramos revirados. Cuando a Saab no le queda más remedio que montar el motor V4 para tener un motor de 4 tiempos, deciden que sea el V4 de Ford precisamente porque es el motor más cortito, de forma que no vuela tanto por delante del eje delantero y no genera ese momento polar que provocaría que el coche fuese más subvirador. Entonces eligen el motor más corto que existe en el mundo en ese momento para montarlo en los frontales de los Saab 96 y de los Sonet, lo cual obligó a modificar sobre todo el frontal de los Saab 96, que pasaron de llamarse Bull Nose a Long Nose porque necesitaban espacio para el radiador y para la mecánica, que era más voluminosa que la de 3 cilindros de 2 tiempos, y en el Saab Sonet 2 pues esa joroba que os comentaba en el vídeo donde os probaba el modelo. En fin, las prestaciones del coche dan más que de sobra. Estamos hablando de potencias en el entorno de los 70 caballos con este motor 1700. Dan para que el coche alcance alrededor de los 140-150 km por hora, más que suficiente ya para que te quiten puntos del carnet. Y las aceleraciones pues no están mal para lo que digo, para un coche pues bueno, que tiene una línea deportiva pero tampoco pretende serlo.
Estéticamente, los faros escamoteables a mí me recuerdan mucho al Triumph TR7, además de la casualidad de que concretamente este Sonet 3 en este color verde me recuerda muchísimo a un Triumph TR7 que había en Coruña y que tenía un color parecido a este, con lo cual, pues como digo, me trae recuerdos de esa época y de ese modelo inglés. Vamos a ver dónde podemos dar la vuelta o parar para grabar las conclusiones. Este coche tiene una historia bastante peculiar. Pertenecía a un entusiasta del Club SAP holandés y yo por aquel entonces era uno de los miembros más activos del Club SAP España, y uno de los socios con el que tenía bastante amistad me dice: Jolín, a mí la verdad es que me gustaría tener un SAP clásico, pero es que el SAP que me gusta es el Sonet y es un coche muy raro y tal. Y pues buscando encontré uno en Holanda de casualidad, y coincidía que yo en aquellos años estaba trabajando para Van Alst Bulk Handling en la reparación de las máquinas de extracción de cemento de los buques en el puerto, y es una empresa con sede en Holanda, de forma que bueno, llamé a uno de los compañeros de trabajo y se puso en contacto con el vendedor de este coche y nos lo trajimos a Vigo. El coche estaba fantástico, hubo poquitas cosas que hacerle: ponerle los faros, prepararlo un poco para legalizarlo en España, purgarle bien el circuito de frenos, el circuito de refrigeración también, porque estos coches tienen bastante poca entrada de aire por el frontal y tienden a calentarse, y no es lo mismo el clima que tenemos en España que el que tienen en el norte y centro de Europa. Así que lo pusimos a tono, le puse un encendido electrónico en el distribuidor para mejorarle la chispa y hacerlo más fácil el encendido, y la verdad es que el coche desde entonces no ha dado más que satisfacciones. La caja de cambios en el suelo, a mí personalmente me gustan más las cajas de cambios en la columna de dirección. No entiendo esa obsesión con bajar el selector del cambio al suelo. No me parece que aporte excesivas ventajas el tener la palanca en el suelo, pero la gente lo pedía y SAP se lo dio a sus clientes cuando hizo la actualización del Sonet con esta tercera generación. En fin, ya veis que el coche tiene un rodar súper alegre, y como la puesta en escena es tan buena y el sonido es tan evocador, pues la verdad es que se disfruta muchísimo de la conducción del coche. El motor V4 es un motor que destaca más por el par que porque le guste respirar arriba con las culatas de fundición. Es un motor que no respira muy bien en alta, con lo cual pues la verdad es que pide más el conducirlo en marchas largas que el intentar extraerle toda la potencia arriba de todo. Lo máximo a estirar son las 4.000, 4.500 vueltas. Ir más allá de las 4.500 vueltas lo único que hacemos es más ruido, pero no vamos necesariamente más rápido con el coche. La dirección es súper precisa, la verdad es que el eje delantero es una gozada porque entra muy bien en los giros. Y el reparto de pesos también es muy bueno, porque como os enseñaba antes, la batería va montada en la parte trasera del coche para equilibrar los pesos, y además nosotros también vamos sentados muy atrás, de forma que tenemos un reparto de pesos en torno al 55, entre el 55 y el 56% del peso en el eje delantero y el resto en el eje trasero, muy igualado. Y aparte de eso, es fácil también jugar con las transferencias de pesos y mandarle peso al eje delantero con el freno y modificar un poquito la trayectoria del coche simplemente con el gas, sin tener que intervenir en el volante. En fin, la verdad es que la conducción es una gozada y este coche ha nacido para conducir. ¿Qué pasa con los consumos? Bueno, pues el motor 1700 con la carburación original, bastante restringida por temas de emisiones en los Estados Unidos, se pueden hacer consumos con él en las carreteras nacionales a los ritmos máximos que permite la ley, con gasto en el entorno de los 6,5 litros, 7 litros, no está nada mal.
Si vamos a practicar una conducción deportiva, entre comillas, pues el consumo nos puede subir hasta los 8 o 10 litros y en ciudad el consumo va a estar también en el entorno de los 10 litros. No eran motores demasiado tragones y como el coche es ligerito, pues la verdad es que el consumo es muy razonable. En fin, espero que os esté gustando esta videoprueba. Vamos a ver las conclusiones. Os voy a dejar la ficha técnica con las características principales del modelo, unidades producidas, etcétera. Y por ahora nada más. Eso sí, reiterar a Luis que me haya dejado el realizar esta videoprueba de este coche que la verdad es que hace aproximadamente unos 15 años que se lo restauré y hacía tranquilamente unos 5 o 6 años que no lo conducía y me está haciendo mucha ilusión porque me está trayendo muy buenos recuerdos de buenos tiempos en los que estaba muy involucrado con el mundillo SAP. Una lástima cómo ha acabado esta marca y me parece una de las más injustamente tratadas por la historia del automóvil. Muy bien, pues es el momento de devolverle este coche a Luis y recoger todas las cosas y de emitir un veredicto, de decir cuáles son las cosas que más me han gustado y las que menos me han gustado de este Saab Sonet 3. ¿Qué es lo que más me gusta a mí del Saab Sonet 3? Bueno, pues me gusta la historia que hay detrás de él, por qué una marca como Saab, una de los fabricantes más pequeños del mundo, se mete en el berenjenal de diseñar un deportivo como este. Lo segundo que más me gusta del Saab Sonet 3 es la conducción. La verdad es que tiene una conducción muy agradable el coche, la postura, lo que ves en el salpicadero, al levantarse los faros, en fin, la puesta en escena del coche es muy buena. Y lo tercero que más me gusta del Saab Sonet 3 son las peculiaridades que tiene en su diseño, pues las pinzas de freno delanteras, por ejemplo, cuando tú pisas el freno de los cilindros en lugar de moverse así, la pinza pivota, tiene un mecanismo bastante peculiar. El hecho de tener un motor de 4 cilindros en V, una disposición poco habitual, con ejes de equilibrado, en fin, esos detalles de psicópata de la tecnología, pues son los que más me gustan a mí del Saab Sonet 3. Por el contrario, ¿qué es lo que no me gusta del Sonet 3? Bueno, pues no me gusta su accesibilidad mecánica. Ya os digo que cuando les he tenido que meter mano era una auténtica pesadilla. Todo lo contrario de lo que sucedió en el Sonet 2, que al levantar todo el morro, la verdad es que el acceso mecánico es una auténtica gozada. Lo segundo que menos me gusta del Saab Sonet 3 es que hay determinadas piezas que son muy complicadas de encontrar, porque es un coche del que se han fabricado muy pocas unidades, quedan pocos supervivientes y hasta hace relativamente poco no se ha estado valorando suficientemente bien este coche, con lo cual, pues bueno, han desaparecido muchísimos ejemplares y quedan muy pocos y los recambios para ellos también escasean. Y lo tercero que menos me gusta del Saab Sonet 3 es, pues, esa falta, a lo mejor, de temperamento deportivo, pero es que, bueno, la verdad es que hoy en día un clásico ya no se disfruta a base de una conducción deportiva, ni mucho menos. Este coche es para irte a dar una vuelta y en ese sentido la verdad es que cumple sobradamente. Además, también es bastante fácil de potenciar este motor. Como digo, el principal motivo por el cual rendían tan poca potencia es que estaban muy ahogados en cuanto a carburación. En fin, por mi parte nada más. Muchísimas gracias, como siempre, por haber aguantado hasta el final. Espero que os haya resultado interesante esta videoprueba. Yo me despido, como siempre, deseándoos mucha suerte y hasta pronto.